Las gracias a las dos profesoras invitadas por compartir con nosotros, con nuestra comunidad, su conocimiento, el resultado de su investigación. Gracias a Sandra por invitarlas y compartir con nosotros y con todos sus contactos y su red. Nada más. Habrá más citas del Seminario Internacional, haremos difusión por los mails, me parece que acabaremos haciendo TikToks para que no consigas la información. Y nada, os dejo a esta sesión de trabajo. Hasta luego. Gracias. Bueno, brevemente, soy Sandra Oriol, soy profesora del Departamento de Sociología. Primero quiero darle las gracias a Elena Matamala, que ha aceptado la invitación. Creíamos que la temática de la investigación de Catalina Arteaga y de Paulina Osorio, bueno, creo que hay más autoras, ahora lo dirán ellas, os venía muy bien, ¿no?, a la asignatura que vosotros cursáis y además a los intereses del máster de bienestar, que tenemos ex estudiantes aquí y gente del doctorado también. Catalina y Paulina son profesoras de la Universidad de Chile, son profesoras de antropología en el caso de Paulina y de sociología en el caso de Catalina, seré muy breve. Hace mucho tiempo que con Catalina estamos en contacto y trabajan temas muy interesantes sobre género, vejez, desigualdad. Yo creo que os puede interesar mucho desde el trabajo social. Han preparado una presentación de unos 40 minutos y luego habrá tiempo para las preguntas y el debate, que espero preguntas muy inteligentes y muy acertadas, ya que sois expertas ya en estas temáticas. Así que nada, gracias. Bueno, gracias Sandra. Bueno, buenos días a todas, a todos. ¿Se escucha bien allá atrás? ¿Sí? Muy bien. Gracias Sandra por la invitación y a la profesora también por acoger esta invitación y esta posibilidad de hablar con ustedes y de contarles. Nosotras venimos de Chile, en el Cono Sur, y estamos haciendo una investigación sobre el tema de envejecimientos y cuidados, ¿sí? Y si bien hay una diferencia que podemos ver y conversar y pueden anotar ahí sus preguntas entre la realidad de Chile y de acá, ¿no es cierto? Hay elementos comunes y uno de los elementos que compartimos, ¿no?, tiene que ver con el aumento del envejecimiento de la población, ¿vale? Y en ese marco nosotras queremos presentar esta investigación que se llama La vejez avanzada en el curso de vida. Ya vamos a ver que llamamos con vejez avanzada durante el curso de vida, y nos estamos centrando en trayectorias de cuidados de personas de cuarta edad en Chile. No sé si el concepto de cuarta edad se usa aquí. En Chile es más o menos reciente en términos de la legislación, ¿ya? Pero lo que nos interesa en el contexto chileno es ver cómo en un contexto de cambio sociodemográfico en Chile, las personas mayores y las personas de la cuarta edad tienen, digamos, cómo han vivido el tema de los cuidados, ¿ya? Una de las cuestiones que marca esto es, como decíamos, el envejecimiento demográfico como una realidad que se ha ido consolidando. Chile es uno de los países de América Latina que más personas mayores tiene y que ha aumentado mucho más su población de 80 años y más, ¿vale? Y bueno, y eso se enmarca obviamente en el alargamiento de la esperanza de vida, que es algo que no solo afecta a Chile, sino que al mundo. Y dentro de eso, como decía, la población de 80 años y más es el grupo que más ha crecido, que más ha aumentado, ¿vale? Y ese aumento también ha sido incorporado en la ley en Chile, que el concepto de cuarta edad es un concepto que se está aplicando, que se está, digamos, incorporando, y que las políticas públicas en el país recientemente han ido como visibilizando esa realidad, aunque, bueno, quizás hay algunas diferencias que podemos discutir con ustedes, porque si bien hay algunas políticas orientadas a la población mayor en nuestro país, todavía son políticas que son muy focalizadas, es decir, que están muy orientadas a un grupo muy pequeño de población, no son universales en ese sentido, en el contexto de un país que, no sé si saben, pero Chile es un país marcadamente neoliberal, ¿no?
y con un Estado subsidiario, es decir, un Estado que no es de bienestar, sino que es un Estado que se focaliza en grupos particulares de personas, pobres, vulnerables, etcétera, y dentro de eso hay algunas políticas orientadas a la población mayor, pero siempre son muy acotadas en el tiempo y en el marco de ciertos grupos, ¿ya? Entonces, en ese contexto de aumento de la longevidad, ¿verdad? Y de aumento de este grupo de población, hay, bueno, ustedes saben, una, digamos, mayor preocupación en el mundo desde la pandemia, pero también a partir de organismos internacionales y otros fenómenos del tema de los cuidados, ¿ya? Y de los cuidados a nivel general, pero también de los cuidados y las políticas de cuidado en determinadas poblaciones. En el caso de Chile, las políticas de cuidado y el Sistema Nacional de Cuidado se han orientado principalmente a 3 grupos, que son las personas en situación de discapacidad, las personas mayores y también al grupo de mujeres trabajadoras que cuidan a niños y niñas y a la infancia, ¿no? Estos son como los 3 grupos principales. Pero surgen nuevas necesidades de cuidado y desafíos en este contexto. Si bien hay políticas de cuidado, hay una mayor preocupación, hay un Sistema Nacional de Cuidados, que no voy a entrar mucho en eso, lo podemos ver después, pero que se ha ido aumentando en el caso de Chile, que se está instalando en el contexto actual, de todas maneras las políticas de cuidado siguen siendo acotadas, ¿no? Y también hay una transformación de las dinámicas familiares. En Chile estamos viviendo una transformación también en términos de una muy baja natalidad, como decía, bueno, el aumento del envejecimiento, familias mucho más pequeñas. Entonces, a nosotras nos interesó ver, bueno, en este contexto de envejecimiento de la población por una parte y de familias más pequeñas y de políticas de cuidado también, ¿qué pasaba con las personas de la cuarta edad a lo largo de su vida en términos de los cuidados, ¿no? Y ahí quizás nos preguntamos, o una de las hipótesis que teníamos, es que hay nuevos patrones en las trayectorias de cuidado, ¿no? Y ahí tenemos algunos supuestos también que rompen un poco con esta idea del envejecimiento que me imagino que lo han visto en el curso, ¿no? Hay muchos presupuestos, prenociones y prejuicios respecto a la vejez. Por ejemplo, que las personas mayores tienen que ser cuidadas, cuando en realidad, si vemos en las investigaciones, y se han hecho, me imagino, trabajo de campo o algunas prácticas, las personas mayores participan también de los cuidados. Es decir, hay muchas familias en las que padres, abuelas, abuelos, por ejemplo, cuidan a niños y a niñas, ¿no? Y entonces, nosotras nos preguntamos y quisimos ver, y es lo que estamos haciendo en esta investigación que se está desarrollando todavía, cuáles han sido esas trayectorias de cuidado en el tiempo, cómo las personas que ahora tienen 80 años y más, han vivido estos cuidados en su trayectoria de vida, ¿ya? En términos de cómo han cuidado, cómo han sido cuidadas, cómo cuidan a otros y cómo se relacionan en esta red de los cuidados. Entonces, en ese marco lo que buscamos es conocer lo que llamamos trayectorias de cuidado. Aquí el concepto de trayectorias, vamos a desarrollarlo un poquito más, tiene que ver con un enfoque particular, que es el enfoque del curso de vida, y en donde esperamos mirar cómo a lo largo de la vida estas personas han cuidado, si bien nos enfocamos principalmente en la cuarta edad, pero cómo los distintos eventos que suceden a lo largo de la vida en hombres y mujeres mayores articulan también distintas formas en que esas personas cuidan o que son cuidadas, ¿no? Entonces la pregunta en la que nos centramos es cómo se configuran las trayectorias de cuidado de personas de cuarta edad. Voy a correr esta... ¿De qué manera un poquito algunos conceptos centrales como para entender un poco el enfoque de la investigación? Aquí nosotras planteamos, estamos mirando este concepto de trayectorias de cuidado en articulación con distintas trayectorias de vida. Es decir, una persona a lo largo de su vida, analíticamente por supuesto, porque en la realidad todo está muy entremezclado, ¿no es cierto? Pero en términos de análisis podemos distinguir como distintas dimensiones en las que vivimos como personas.
vivimos en términos de una trayectoria educativa, las personas nacen, se insertan en determinadas instituciones educativas a lo largo de su vida, ¿verdad? En la escuela, eventualmente en la universidad, la formación técnica, etcétera, el posgrado, etcétera. También hay trayectorias afectivas y conyugales, ¿no? A lo largo de la vida las personas transitamos, ustedes todavía son muy jóvenes, pero seguramente van a ir transitando por distintos tipos de relaciones afectivas, que eso también ha ido cambiando, ¿cierto? Antes se esperaba que una persona, el patrón normativo es que uno crece, se casa, está muchos años con una persona y luego se muere con esa persona, y eso también ha ido cambiando a lo largo de la vida, ¿verdad? Pero esta idea de trayectoria afectiva también entonces es otra de las trayectorias y de los elementos de la vida que nos parece importante o que está presente en este concepto de trayectoria de vida. También la trayectoria familiar, cómo a lo largo de la vida cambian las formas de composición de la familia, la trayectoria laboral, cómo las personas a lo largo de la vida van cambiando de empleo, ¿no es cierto? Y las trayectorias de cuidado, que es nuestro objeto de estudio, y lo que nos interesaba entonces, lo que nos interesa, lo que estamos viendo es cómo estas trayectorias se articulan y se intersectan y se cruzan entre ellas, ¿no? ¿Qué pasa con un hombre que se incorpora al mercado de trabajo a cierta edad, deja de cuidar o cuida más, si es que su pareja, por ejemplo, si es que la esposa trabaja o no trabaja, qué pasa con los cuidados en ese contexto? Y ahí también es importante los patrones de género, ¿no? Me imagino que eso también lo han visto, conocen un poco de cómo se construye socioculturalmente el género y cómo entonces, por ejemplo, podemos ver trayectorias de cuidado distintas entre hombres y mujeres, algo que también nos interesa ver, ¿no? Las mujeres en general sabemos que cuidan durante toda su vida, pero los hombres en general no cuidan. Sin embargo, algunas de las cosas, o cuidan menos, algunas de las cosas que nos ha ido apareciendo a partir de esta investigación es cómo hombres cuidan en determinados contextos, en determinados momentos de su vida laboral. Sabemos que los hombres, por ejemplo, en Chile, no sé cómo será acá, sabemos que los hombres a partir de los 60 años, o de los 65, como al que jubilan, empiezan a cuidar quizás más de lo que han cuidado en su vida, porque tienen de alguna manera cierto tiempo disponible para cuidar, y entonces, al menos en los datos estadísticos en Chile, se muestra que los hombres empiezan a cuidar o dedican más horas de cuidado dentro de lo poco que dedican en relación a las mujeres, pero dedican más tiempo de cuidado posterior a los 60 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas trayectorias se intersectan y esa es una de las cuestiones que queremos ver y que lo vamos a mostrar en algunos casos particularmente, ¿no? Y ahí una de las hipótesis importantes es que pasar, o sea, el enfoque, uno de los enfoques importantes aquí y de las hipótesis importantes es que pasamos de una mirada biológica muy quizás racional, unívoca respecto de la vida, ¿no? Esta idea del ciclo vital que se tiene tradicionalmente de las personas nacen, se desarrollan y mueren, y como trayectorias muy planas en el tiempo, a una comprensión mucho más sociocultural de la trayectoria, que es lo que nos interesa ver. Es decir, ¿qué pasa en trayectorias que no son tan, por supuesto, seguimos naciendo, desarrollándonos y morimos, ¿no es cierto? Pero cómo esas trayectorias se van articulando. ¿Qué pasa si las mujeres entran o salen del mercado de trabajo? ¿Qué pasa si los hombres también entran o salen del mercado de trabajo? ¿Qué pasa con la viudez, por ejemplo, en el caso de las mujeres? ¿Qué les pasa en términos también de los cuidados? ¿Qué pasa si hay hijos o qué pasa si no hay hijos? Entonces, ahí lo que nos interesa es ver cómo se integran los elementos biológicos, pero también psicológicos, sociales e históricos en esta trayectoria. Hay algunos principios del enfoque del curso de vida, no voy a andar tanto en esto, pero son 4 principios que es importante tener claro. Por ejemplo, uno de los principios de este enfoque del curso de vida es el tiempo histórico y lugar, que es las personas vivimos y para las personas es muy importante esa trayectoria de vida donde se vive y el tiempo, digamos, y el lugar donde se vive. Es distinta a la trayectoria que tenemos nosotras, por ejemplo, como mujeres que tuvimos nuestra juventud en dictadura, por ejemplo, en Chile, que lo que están viviendo ustedes, ¿no? Entonces, el país y el tiempo donde uno vive es relevante en términos de esa trayectoria de vida.
También el timing, que tiene que ver con el momento en que ocurren ciertos eventos, ¿ya? Aquí también hay cambios históricos, ¿no? O sea, en la generación de sus padres y sus madres, por ejemplo, ocurrieron ciertos eventos a lo largo de su vida, los tuvieron a ustedes como hijas o hijos en determinado momento de la vida, y seguramente ustedes ya van a tener hijos y hijas si es que los tienen en otro momento de la vida. Entonces el timing generacional también va cambiando. Otro elemento importante es lo que decía de las vidas interconectadas, es decir, cómo generacionalmente las vidas dentro de una generación se conectan y tienen incidencia, ¿no? Por ejemplo, dentro de una familia, si la hija o la madre tienen hijos a determinadas edades, cómo eso se relaciona con otras personas de la familia, o cómo, por ejemplo, en el contexto de migración, si el jefe de hogar o el jefe de familia, sobre todo en las familias más tradicionales, migra por un tema laboral, en general migra toda la familia, y eso, entonces, lo que le pasa a ese hombre, las decisiones que toman en algunos contextos, impacta en la vida de otras personas, ¿no? Entonces, ese vínculo se refiere a este concepto de vidas interconectadas. Y otro concepto muy importante que hemos trabajado también es la agencia, es decir, la capacidad de las personas de tomar decisiones en un contexto estructural, ¿no es cierto? Pero en donde dentro de ese contexto hay posibilidades de tomar decisiones. Y hemos visto, y es parte también de lo que vemos en las investigaciones, que en general hay un prejuicio muy grande respecto de que los adultos mayores no toman decisiones, o no les interesa tomar decisiones, o son personas a las cuales o no deberían tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, en la pandemia, se restringió mucho que los adultos mayores salieran, no solo por tema de salud, pero también había ahí una idea muy fuerte de ellos no saben cuidarse, ellos no pueden tomar decisiones porque pueden quizás equivocarse, o quizás pueden tomar decisiones equivocadas, o tener algún problema, como muy, de una mirada muy poco activa respecto de las personas mayores. Y lo que nos interesa ver también en la investigación es cómo las personas mayores tienen esta capacidad de agencia en estos contextos estructurales. Tres conceptos centrales que también son importantes: los puntos de inflexión, es decir, cómo en estas trayectorias hay puntos de inflexión particulares respecto a los cuidados, que es lo central, las transiciones entre uno y otros eventos, y bueno, y el concepto de trayectoria como un concepto central de la investigación. Vamos a pasar, Paulina ahora va a presentar entonces la metodología y parte de los resultados. Gracias, Carmen. Nosotros estamos en el segundo año de este proyecto. Es un proyecto que dura 3 años de ejecución. Estamos ya cerrando, bueno, en marzo cerramos el segundo año. Ya hemos levantado prácticamente todos los datos, los tamaños muestrales. Todavía quizás alguna nueva entrevista haremos, pero estas son las características. Nosotros estamos trabajando con hombres y mujeres mayores de 60 años. También nos aseguramos una proporción, digamos, de entrevistar personas que estén dentro de los 80, de los 90 y mayores de 100. Que hay bastantes mayores de 100 en Chile actualmente. Y trabajamos en 2 zonas residenciales que están en el centro del país. No traje más para acá, pero seguramente visualizan, Chile es este país muy largo. En el centro está la capital, que es la región metropolitana, donde está Santiago, y hacia la costa, un poquito más al sur, está la región de Valparaíso. ¿Por qué? Valparaíso, y tanto región metropolitana como Valparaíso, son las zonas y las regiones del país que tienen mayor proporción de personas mayores. La mayor cantidad de centenarios también existe en la región de Valparaíso, en este puerto. Tiene esa característica de puerto. Entonces entrevistamos a este grupo de personas, aplicamos, es una investigación cualitativa con también aristas etnográficas, tomamos notas de campo, observamos, compartimos bastante con las personas desde ese punto de vista. Y aplicamos 2 técnicas específicas, ¿no? Realizamos entrevistas en profundidad, hacemos una primera visita, entrevistamos y hacemos un recorrido de la vida de la persona, con algunos énfasis en los objetivos del proyecto. Y posteriormente decidimos,
porque no al total de la muestra, sino que decidimos a qué personas les vamos a aplicar el segundo instrumento que se llama calendario de vida. El calendario de vida es un instrumento que se utiliza y que es consistente con el enfoque teórico del paradigma del curso de la vida que recién les presentó Catalina. Entonces, quisimos nosotros aplicarlo. Ya habíamos hecho una prueba con personas centenarias de la aplicación de este instrumento. Se usa más bien con un carácter muy masivo y cuantitativo, y nosotros quisimos como darle un poco la vuelta y traerlo y darle una aplicación y un abordaje más cualitativo, más de narrativa, de trayectoria, a la aplicación de los calendarios de vida. Sí. Un poco lo mismo que acabo de decir, les voy a explicar lo del calendario en términos específicos. Entonces les traigo a esta segunda parte de la presentación. Quisimos traer cómo estamos trabajando los datos. Estamos todavía procesándolo, pero ya hay ciertos atisbos, digamos, de hallazgos, que es un poco lo que quisimos traerles ahora. Y específicamente en el trabajo que estamos haciendo con este instrumento, con el calendario de vida. No sé si lo conocen, si lo habían visto, ¿no? Es bien interesante, para nosotros ha sido un gran desafío, pero en términos metodológicos ha sido bastante bueno. Entonces, como les dije, hacemos una primera visita donde hacemos la entrevista en profundidad. Ahí nosotros como investigadoras también nos hacemos una idea del recorrido, ¿no? De cuál es el esbozo de la trayectoria de esta persona que estamos entrevistando. Según eso también, y cualidades también del entrevistado. Hay personas que, no sé si le ha tocado hacer entrevistas, pero hay entrevistas que uno sale como muy contento porque la persona te habla, casi no tienes que intervenir, y como que, ay, y uno está feliz mientras escucha. Hay otras que uno, oye, que me cuesta preguntar, y o se va por las ramas y tiene que traer los temas, etc. Entonces, todas esas características nosotros las consideramos al momento de decidir, ya, a esta persona le vamos a hacer una segunda visita, bueno, que la persona quiera también, no es voluntaria la segunda visita. Y ahí aplicamos el instrumento. La aplicación del calendario también lo grabamos. Hay un audio que también transcribimos. Y les voy a mostrar, digitalizamos la información del audio, del calendario. De ese audio se transcribe. Ahora, es una maravilla. Yo soy bien reacia a la inteligencia artificial, pero las transcripciones... maravilla. Igual hay que revisarlo porque hay palabras, ¿no? Modismos que tienen las personas que a veces no los identificamos. Y en base a eso también vamos identificando citas significativas. Y en el análisis les voy a mostrar lo que hicimos ahora. Realizamos la línea de tiempo, utilizamos un software que se llama Miro, que facilita, digamos, esta gráfica de una trayectoria, de una línea de tiempo, de sucesos, ¿no? Estamos utilizando ese software y vamos identificando, de acuerdo, también la interpretación la hacemos sobre los principios del paradigma del curso de la vida. Hemos identificado actores del cuidado, las transiciones y los eventos y los puntos de inflexión, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros aquí, desde el día cero, esta persona nació en el año 1940, entonces voy identificando, se numera, ¿ya? Nosotros identificamos, si puedes mover un poco esto para ver lo de las columnas. Sí, igual se ve mejor. Estas son lo imprimimos. Es grande. Es grande porque uno se sienta en la mesa con la persona y lo pone ahí y los dos vamos visualizando, ¿ya? La investigadora va rellenando, ¿sí? ¿Ya? Yo previamente que voy relleno porque sé, por la primera entrevista cuando nació, entonces esto ya lo tengo listo, digamos, en los años. Y las columnas identifican aquellos eventos o ámbitos de la vida o de qué trayectoria queremos nosotros conocer, ¿no? Que tienen que ver con nuestros objetivos. Eventos que tengan que ver o transiciones que tengan que ver con familia, cuidados, salud y dependencia, residencia. La gente se mueve mucho a lo largo de la vida, ¿no? ¿Y qué decisiones toman esos cambios de residencia? Y otros eventos, cuando emergen cosas que no hemos visualizado.
Entonces ahí uno le va a preguntar, ¿no? Usted nació en tal fecha, y también tenemos, ahí hay otro cuestionario para el calendario, porque no solo uno pregunta por el evento, por el suceso, por la experiencia que tiene ese sujeto, sino que lo importante es cuándo ocurre, ¿a qué? El foco aquí es en qué momento de la vida ocurren determinadas cuestiones. Entonces, porque se supone que eso me da un calendario generacional. Hay algo generacional, estamos hablando de personas de más de 80 años, que la mayoría nació, sí, después del año 40, quizás el año 30, donde el mundo era muy distinto a lo que es ahora, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando uno está conversando, uno va lleno. Entonces, también dijimos, utilicemos colores. Este es morado, lila y este es verde. También los colores nos iban a servir después para el análisis. Teníamos como 3 bolis, ¿no? Cuando uno va llenando. Uno dice relación cuando la persona recibe cuidados, el verde, y el lila, el morado, cuando en ese evento esa persona provee cuidados a otros. También nos pareció interesante, y con azul los otros ámbitos que tienen que ver, ¿no? Entonces uno dice, vive con la abuela, la madre y la abuela la cuidan cuando es pequeña, la abuela se empareja con una persona mayor, cuida a sus hermanos, 7 años tiene esta persona y empieza a cuidar. Aquí empieza el morado de esta persona. Eso es muy interesante, ¿no? Y en términos de trayectoria, como decía Catalina, ¿por qué es importante? Porque uno también puede hacer un estudio de cuidado focalizándose solamente en el presente de la vida del sujeto. Entonces, ¿por qué insistir en este estudio de trayectoria? Es porque lo que ocurre aquí nos habla mucho de lo que está ocurriendo en el presente de ese sujeto. Las decisiones que va tomando a lo largo de la vida. Y los cambios, y quienes van interviniendo, etcétera. Da más dinamismo desde ese punto de vista. Bueno, esto le tomamos la foto. Luego, lo digitalizamos. ¿Ya? Y tenemos lo mismo, pero en la computadora, ¿no? Entonces, transcribe. Hay una persona que transcribe, digitaliza los calendarios, que nos permite también visualmente y va poniendo los colores que corresponden a él. Entonces uno va recorriendo, si bien, mira, no es que uno va preguntándole año a año lo que va ocurriendo. Uno gatilla una pregunta, ¿cuándo cree usted que empezó a cuidar? ¿Y qué pasó en tal momento? Ahí, porque se imaginan, 100 años nosotros, el primero que aplicamos en términos más exploratorios, eran personas centenarias. Era muy interesante. Claro, pero uno lo va llenando año a año, pero sí hay eventos que van ocurriendo en determinados momentos de la vida, ¿no? Que se van. Ahora, a lo mejor no se acuerda que ocurrió en el 55, no importa si ocurrió en el 54 o en el 56, años más, años menos, pero hay como un periodo, ¿no? Incluso nosotros mismos empezamos a preguntarnos así, dónde estábamos, qué estábamos haciendo, o cuando éramos más pequeños, etcétera. Muchas veces no lo recordamos. O también utilizamos como gatilladores de la memoria, que para nosotros, por ejemplo, el golpe de Estado en el año 73 marca un momento en la vida de estas personas. Entonces uno dice, ya, pero eso ocurrió antes del golpe de Estado o después del golpe de Estado. Uno busca hitos sociohistóricos que pueden referenciar, y esa persona dice, no, es que ahí nos habíamos estado, no habíamos cambiado de residencia, etcétera, de casa. Eso. Entonces ahora para la presentación trabajamos mucho con los colores, como les dije. En términos de los actores y de los cuidados, utilizamos los colores, porque identificamos 3 tipos de formas, ¿no? Vuelvo a decir, son los primeros allá, ¿ya? Todavía hay que profundizar más en el análisis. En verde dijimos que la persona recibe cuidados, es receptora de cuidados. El morado, lila, que provee cuidados. Y este también nos pareció interesante, lo incorporamos, que se cuida a sí mismo. Dentro de proveer cuidados a otros, es proveerse cuidados a sí mismo, ¿no? También una arista que no la hemos trabajado mucho ahora, pero aparece, la vimos en las entrevistas, y cuando yo cuido a ese otro, ¿no? Cuando proveo cuidados a otros, no solamente ese otro es un sujeto humano, por decirlo así, sino que también se cuida
el entorno, se cuida el barrio. Y al cuidar la plaza que hay afuera de nuestro hogar, también estoy cuidando a los otros porque están en un entorno positivo, etc. Van apareciendo cosas interesantes, pero todavía hay que profundizar. Pero de momento son estos tres tipos, y los hitos, que son las columnas, los amarillos son familia, acá son cambios de residencia, lo laboral y lo educacional en trayectoria los pusimos juntos, esos eventos, y los temas vinculados a la salud. Yo les voy a presentar a dos personas. Olivia es una mujer de 84 años, vive en una zona costera de la quinta región, sector que se caracteriza por un crecimiento poblacional en los últimos años. Ay, perdón. Mucha vivienda informal ha llegado en esa zona, hay gente como que ve un terreno que nadie usa y va y construye su casa, ¿no? Entonces ha aumentado mucho la población, pero desde ese punto de vista. Actualmente vive sola, tiene 4 hijos, uno de ellos vive frente a su casa, muy cerca, y también participa activamente de grupos sociales, visita amigos, y también identificamos, para presentar este sujeto, aquí como que nos sale, o a mí me sale la antropóloga, ¿no? Aquí me sale la etnográfica antropóloga, y me gusta comentar el dato. Entonces, presentar los casos es como darle carne, ¿no? Es como llevarlos a ustedes a la vida de Olivia, eso es un poco el objetivo. Y la cita como que caracteriza el tipo de trayectoria. Hay algo que nosotros quisimos plasmar en lo que ella dice, en sus palabras. Creo que yo nunca he dejado de trabajar. Y ahora cuando yo estoy en casa, estoy tan cansada y me tiro a descansar así, porque ya mi cuerpo ya no me da, me siento, no puedo estar sentada. Como que hay algo que ella necesita, como que reconoce que hay algún cambio en su corporalidad. Entonces, el primer diagrama que hacemos, primero como gráfico, así trabajamos el dato, ¿no? Es vector. Acuérdense que los verdes son recibe cuidado, el lila provee cuidado, y acá aparece el autocuidado. Es decir, hay una concepción de ella. Ahora acá está así puede. Vamos a ver dónde lo mando. Aquí aparecen los años. Recién, esta mujer después de los 82 se mira a sí misma. Eso también es interesante. También uno se da cuenta que el morado aparece muy joven, 9 años. ¿Ya? Ella es una mujer que comienza a cuidar muy joven. Entonces ahí uno se va viendo cómo fueron su infancia, sus dinámicas familiares, ¿no? Y el lugar que ocupa esa responsabilidad de cuidar a otros. En este caso son hermanos. Muchas mujeres que no conozco la realidad de acá, pero de esta generación no se encuentra mucho con este discurso. ¿Ya? Ella primero vive con la abuela y luego, y hay un reclamo, ¿no? Dice, andar con ellos en brazos, si las guaguas lloraban mucho, si estaban sucias, me llegaba el coscorrón a mí. O sea, había un castigo. La pobre niña me vieron que también la abuela, en ese sentido, y la abuela y la madre, también como que la llevaban a esa responsabilidad de adulto al cuidar, ¿no? Como que tenía que cuidar igual que ella, no siendo una niña. Acá es interesante también en estos discursos, porque aquí hay una naturalización de eso. Ella no cuestiona aquello. Incluso te dicen me tocó. Fue lo que me tocó. Esa es una expresión que se usa mucho, que uno observa. Entonces uno se da cuenta que dentro de la trayectoria, para comprender lo que va ocurriendo acá, lo que vivió de niña, ¿no? Después tiene hijos, tiene un hijo muy joven, la abuela la obliga a casarse con ese señor, de cuando tuvo el hijo, ¿no? Cuida al esposo, recibe también apoyo de la madre en los cuidados. Y luego, bueno, hay un salto acá en el análisis, ¿cierto? Donde ella cuida a la madre, aquí hay un cambio de residencia, ya lo vamos a ver después, cuida a la madre, es cuidada. Este nieto es hijo de su hijo menor,
que es más cercano a ella, y que le ayuda muchísimo, marca mucha presencia, y ahí también a nivel de familia aparece este integrante de la familia al cuidar. Pero ella sigue cuidando, fíjense, 80 años. También un poco lo decía Catalina, como que nuestro interés también es hacer visible esto invisible, ¿no? De que una persona mayor no necesariamente es un sujeto que solo recibe cuidados, ¿no? No solamente, sino que está aportando también al sistema de cuidado, al interior de la familia, del barrio, de los vecinos, etc. Entonces, si bien es cierto, requieren un tema de envejecimiento biológico, que no lo podemos negar, ¿verdad? Pero hay algo que está ocurriendo acá que para nosotros era muy importante visibilizar y conocer cómo se está dando esto. Sobre todo pensando que en este momento en nuestro país se está discutiendo un sistema nacional de cuidados. ¿Quiénes son los focos de cuidado? Y las personas mayores no son vistas dentro de ese sistema, solamente como receptoras de cuidado, como una carga para el Estado, o también estoy aportando, ¿no? Entonces, por eso también el análisis uno lo intenciona así, ¿no? Y acá es la misma trayectoria, pero identificando las transiciones y los hitos, que dice la teoría, ¿no? Acuérdense que los amarillos eran familia, los celestes, estos tienen que ver con educación, trabajo, estos cambios de residencia, y los azules vinculados a los ámbitos de la salud, ¿no? Esta mujer se murió poco a lo largo de su vida, tuvo 3 cambios de residencia solamente. Y también hay un tema, ¿se acuerdan de ese principio del momento histórico y social que mencionábamos? En el caso de ella ocurre un hito muy importante. Ella es protagonista, nosotros no lo supimos a ella, en realidad cuando la entrevistamos. Ella tiene una infancia de mucha violencia de género. De hecho, la obligan a casarse con este hombre que la deja embarazada. Después de eso tiene otros hijos. Entonces ella nos contaba, decía que yo ya no quería tener más hijos. Estaba desesperada. También fíjese, en un momento, en los años 40, 50, 60 más o menos, iba al hospital a tener a su último hijo y le dice al médico: no quiero tener más guagua, le decimos nosotros a los bebés, ¿no? No quiero tener más bebés. La mujer desesperada. No quiero tener más bebés. Como que interpela al médico, al sistema, lo interpela, hagan algo, por favor, ¿ya? Y ella es la primera mujer en Chile que le ponen un dispositivo intrauterino. Marcó un antes y un después de su vida. Si tuviéramos que hablar quizás de punto de inflexión, también pudiera ser aquí, identificar el punto de inflexión. Eso le permite una serie de cosas. Empieza a trabajar, empieza a estudiar temas de salud, como de auxiliar de enfermería, se ve muy vinculada a eso. Eso le permite generar cierta capacidad de agencia también importante. Y eso marca ahí su trayectoria. Luego de eso, jubila por temas de enfermedad, tiene una prejubilación, y se cambia de residencia, se va a vivir a la costa, ahí vive con su madre. Y también acá para nosotros era muy interesante esto, pensando en las trayectorias afectivas y conyugales, que decía Catalina hace un rato, ¿ya? De cómo a ella también le marcan esa afectividad, esa violencia de género que vive, tanto así que a los 70 años dice: conocí el amor de mi vida. ¿Ya? Era muy significativo también eso. ¿Qué ocurre ahí en términos familiares, en términos de relaciones afectivas, de trayectoria? Entonces, no es tan, y esto también nos dice, no es que la vida se acaba después de los 70, 60 años, que somos mayores y después ya somos 60 más, es como que la vida no existe. La vida tiene mucho contenido en todas las etapas de la vida. Y en la vejez, ustedes que estudian eso también, y en la vejez quizá actualmente es la etapa de la vida más diversa y con más cambios. No piensan, no, que las personas mayores son todas iguales, de ahí para adelante no hay cambios. No.
es muy significativo. Y el aumento de la esperanza de vida, mayor cambio todavía. Entonces, y también le invitamos, ¿no?, a que investiguen esas realidades acá, porque yo creo que es un desafío. Hay algo que está muy homogeneizado, se tiende a homogeneizar, a generalizar con estos temas, y es una población, es un grupo poblacional que, que genera, digamos, muchos desafíos también para la investigación. Y el último de ya voy a ir rapidito con el otro para cerrar, para que podamos conversar. Identificamos los hitos acá del nacimiento, es porque eran hitos vinculados a la trayectoria de actividad. Estos también son decisiones que uno toma como investigador en el análisis. En los análisis uno y en las interpretaciones, si bien el dato empírico está ahí, pero uno toma decisiones a la luz, sobre todo de la pregunta de investigación, de los objetivos, uno va tomando decisiones en el análisis. Y también la cita para nosotros es muy importante, como les decía, es cómo lo dijo el sujeto, cómo se encarna eso que estamos graficando, que ocurre en el nacimiento de esa primera hija, la maternidad. Ese tipo de maternidad la marca ella para adelante. Aquí esta idea de la relación afectiva. Y es importante porque aquí, después de esto, ¿se acuerdan que aparecían en un anterior el naranjo, el marrón, donde el autocuidado? O sea, llega un momento en que ella es como un intersticio, ¿no?, que ve la luz y dice, pues, ahora me toca a mí. Y eso ocurre. Pero bueno, si ella es longeva, a lo mejor puede vivir 20 años más. Si va a ser centenaria, imagínense, aquí está en la mitad de su vida, así que va a ser centenaria. ¿Ya? Y también se integra, aparece el municipio, aparecen los talleres que ofrece el municipio, aparecen las relaciones sociales, aparece ese tipo de vínculos, ¿no?, actividades de amistad, grupos, y ella empieza a participar en la ciudad en ese tipo de actividades. Voy a pasar un poquito más rápido, porque ya el otro era para explicar más en detalle la metodología. Porque creo que no me quiero tomar todo el tiempo. Esto también es un hombre, porque veamos también la... Ahí, ¿no? Sí. Y ahora esto, ahí, aquí. Y como dijimos, así, ¿no? Sí, Ahí. gracias. Bueno, este hombre es un hombre de 85. Actualmente vive en un sector periférico de la ciudad principal de la quinta región, en la ciudad de Valparaíso. Vivía en un cerro muy arriba. Se había quemado ese cerro hace unos años, pudo reconstruir su casa. Vive solo, es viudo, tiene 2 hijas y actualmente sus principales redes son amigos, amistad. También, si se van a dedicar también a la investigación, les toca, una segunda sesión de encuentro y de entrevistas es muy positiva. En la primera sesión, aparte que uno como investigadora conoce un poco y se hace una idea de esa trayectoria, el sujeto que uno está entrevistando también comprende cómo es la dinámica. Y nos pasó con este señor, con Catalina, cuando fuimos la segunda vez, vamos al calendario, lo pusimos ahí, empezamos, el hombre empieza a narrar cosas que no nos narró en la primera sesión. Cosas que requerían de una construcción de confianza y de vínculo al tramo, que es muy necesaria esa confianza para una investigación cualitativa, ¿no?, donde uno decanta, empieza como a rascar un poquito en la vida de las personas. Entonces ocurrió eso muy interesante con él, ¿no? Dice, me autoeduqué solo, más grande. En el fondo, yo tengo la convicción de que me formé solo. Nunca tuve una guía, nunca tuve un cariño. También marca una generación ese tipo de frases. No sé si las generaciones de ahora, más genérico, vamos a encontrarnos algo así, pero marca. Se fijan que aparece mucho antes
el autocuidado, este color aparece antes que en la vida de la otra mujer, ¿ya? Aparece mucho menos morado. Él es un receptor de cuidado a lo largo de su vida, ¿ya? Hay una cuestión de género que no es muy novedoso, pero lo que sí, este evento es importante, es que esto esté aquí, es muy importante, ¿ya? Su madre muere muy joven, vive con el padre, con los hermanos, el padre ya no puede mantener a los hijos, entonces va y que lo cuide el padrino. Él no se entiende bien con esas personas de ese hogar, entonces muy pequeño se va de la casa. Y nos dice, no sé si aparece acá, yo vivía en la calle, salía a hacer la vida como pudiera. Dentro de mi orgullo iba a almorzar porque tenía hambre, ¿no? Volvía a veces a comer a casa, pero él decía, donde me pillaba la noche me dormía. Pues también, aquí hay un tema de trayectoria. Una persona que en la infancia, un niño que durmió en la calle, se tiene que autocuidar. Entonces él genera, él se socializa desde muy pequeño a autocuidarse, a ser el mismo, ¿no? Porque la frase que les puse al principio, no me autoformé, yo me autocuidé, hay algo ahí que no lo van a hacer otros, ¿ya? Y luego, bueno, aparece que en algún momento es privado de libertad, y ahí él genera amistades. También dice que se tiene que autocuidar, también era una pregunta. ¿Qué se cuida? ¿Cómo se cuida? ¿Cuándo se tuvo que cuidar? O sea, bueno, uno está ahí, privado de libertad, tiene que generar ciertas estrategias. Y dentro de esas estrategias, él genera relaciones y vínculos sociales que le permitan tener estos cuidados cuando sale de la institucionalidad. Aparecen dos momentos, cuando está privado de libertad y cuando está hospitalizado. Muy a lo Foucault, así, las instituciones cerradas, ¿no? Entonces lo que hace él es interesante en términos de agencia y de estrategia, ¿no? Y no sé si llamarle una estrategia muy desde lo masculino y la socialización de lo masculino. Lo que hace él es generar vínculos de amistad y afectivo con mujer, con una mujer. Aquí se empieza a mandar cartas y se hace una amiga, ¿no? Y profundiza esa amistad con esa amiga. Entonces cuando sale, porque él no tiene dónde vivir, cuando sale va a vivirse con la amiga. Entonces va con la amiga y ahí sigue trabajando, etc. Y también ocurre lo mismo cuando lo operan. Está mucho tiempo, creo que fue una operación en la espalda, que esas que dura mucho tiempo, y ahí empieza a generar esta amistad, como se dice acá, el teo, no sé cómo se dice, con un auxiliar que lo atendía, etc. Después también sale, lo dan de alta y se va a vivir con él, ¿no? Y ella lo sigue cuidando. ¿Ya? Uno puede pensar si hace un corte sincrónico, ¿no? Dice, no, este hombre es un fresco, ¿no? Pues, está aprovechándose de otras personas. Pero si uno mira un efecto trayectoria, uno se da cuenta que esto responde a ciertas experiencias previas. Eso es interesante, el efecto trayectoria, ¿no? Uno va mirando cómo se vinculan los diferentes eventos a lo largo de la vida. Y acá, un poco lo que decía Cata, esto de que los hombres, nosotros estamos viendo esta investigación, después de los 60 años, cuidan mucho. Son los que se hacen cargo cuando la esposa enferma. Y la viudez acá es un hito muy significativo. Después no saben qué hacer, ¿no? Entonces, cuida a la esposa, creo que tenía cáncer, nos tocó entrevistar a otro varón que cuida a la esposa con Alzheimer, con una demencia, y te dicen, nunca cuidé, ¿no? No tienen esa conciencia, ¿no? de la socialización hacia el cuidado, y bueno, lo hacen con las herramientas que tienen, me tocó, tampoco cuestionan el cuidar acá. Porque antes como que prestaban ayuda, entre comillas, ayudar a la esposa con determinadas cosas, pero acá es el responsable. Es interesante eso, y una persona que está cuidando cerca de los 80 años.
Sí, y acá. Bueno, estos son los eventos de la vida que ya se los he narrado, le he contado un poco de Omar, ¿no? Fallece el padre, vive con los padrinos, se cambia. Se fijan que él tiene muchos cambios de residencia. Su vida es un moverse por el país, ya sea por temas laborales, porque no tenía donde vivir, etc. ¿Ya? Ciertos hitos de fallecimiento que lo hacen tomar decisiones. El hermano le dice, vente a trabajar conmigo, y empieza a trabajar muy joven. Aquí también, en términos históricos, tratamos de acordarnos con Cata, que no me acordé hoy día en la mañana, porque en Chile en algún momento, no sé si en el 45, quizás antes, no me acuerdo, cambia la ley y la educación primaria es obligatoria. O sea, la policía veía a un niño caminando por la calle en horario de colegio, iban a tocar la puerta a los padres, ¿cómo es posible que ese niño no esté en la escuela? Era obligación. Iban a recoger a los niños a los hogares, a la casa, y los llevaban a la escuela, porque la educación era obligatoria. Acá uno ve o están, no sé cómo decirlo, voy a usar expresiones chilenas, van paseando, pasándose por el lado de lo que dice la ley, la institucionalidad, o realmente todavía no es una obligación ahí. Porque uno dice, ¿qué están haciendo estas personas que no están en la escuela cuando están en la escuela? O te dicen, sí, mira, fui 3 años. Fui 3 años a la escuela básica y ahí aprenden a leer y a escribir lo básico. Y después no. Tienen que ir porque tienen que ir a trabajar en un lugar, otro lugar. Y generalmente esos trabajos de las mujeres tienen que ver con cuidar a otros. Van a trabajar en la casa de alguien, donde cuidan a los niños de esa persona, y así, siendo personas de 14 años, muy jóvenes. Entonces se mueve mucho. Luego también aparece el tema de la salud, tiene operaciones, tuvo un accidente, entonces tiene como esos vínculos así. Y acá también marca un hito, igual que la otra mujer, cuando ya se queda solo, muere la esposa, le genera a él una dificultad, tiene se deprime, tiene que hacer un tratamiento, le cuesta asumir eso, ¿no? Pero ¿qué aparecen las redes de apoyo. Y las redes de apoyo no son los hijos y las hijas, son las amistades. ¿Ya? Son los que van al taller con ellos, los que del club, de la organización de personas mayores. Hay redes de apoyo. Quien lo acompaña a él cuando tiene que ir al médico es el amigo, ¿no? Su amigo, etc. Y ya es la última, de aquí ya cerramos, que es el mismo, solo para sacar eso, que aparecen el amigo. En términos de cuidado, hay un tema de autocuidado que empieza muy en la infancia y luego acá en las relaciones familiares. La vamos a dejar hasta acá para que conversemos. Así que alcancemos. Sí. Muchas gracias, Paulina y Catalina. No sé, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Algún comentario? No hay ningún comentario. Yo quería preguntar, de la primera historia que has comentado, cuando hablábamos de la primera mujer que le ponen en lío, ¿esto lo averiguáis a raíz de la entrevista o teníais, o sea, y luego lo verificasteis con médicos, o sea, con el departamento de médicos, ¿no? para comprobar que era así? Sí, mira, emerge la entrevista. Vale. Y ahí ella da datos de quién era el médico, etcétera, y ahí después nosotros buscamos el dato del histórico. Sí. Genial. A mí me ha encantado, yo simplemente un apunte. Mis abuelos, yo soy más mayor que mis compañeros, mis abuelos son de 1918, bueno, ya han fallecido, ya. 1918 y 1925. Mi abuela murió con 103 años, hace poquito, y le hice una entrevista de vida, simplemente por amor. Me apetecía conocer su historia, porque al final es cierto que cuando tú tienes tu vida y tú no eres consciente de lo que han vivido ellos cuando eran pequeños. O sea, yo me quedé helada, alucinante, impresionante. O sea, mi abuela con 6 años vivía en una cueva porque estaban huyendo antes de la guerra, que porque se habían metido polizones en su casa, bueno, en fin, una locura de información. Pero claro, yo la veía de mayor
pues una mujer que cuidaba y normal y corriente, y siempre me decía eso, sí, no dependas nunca de un hombre, no tal. Y bueno, que me ha encantado porque yo también no lo he hecho evidentemente tan espectacular como vosotras, pero se aprende mucho de la gente mayor y de conocer su historia de vida. Así que gracias. Sí. Gracias. Yo aprovecho también para animarles que si alguien quiere hacer el calendario de vida, porque me viene al pelo, la verdad, la charla de hoy, porque están haciendo un trabajo grupal de. Tiene que plantear una intervención, pero tiene que hacer una fase de diagnóstico primera, tiene que hacer entrevistas. Entonces, el calendario de vida podría ser una herramienta que podéis utilizar e implementar para luego, para esa fase de diagnóstico, o sea, que la consideréis, porque yo creo que es muy válido. Claro, le podemos mandar alguna bibliografía Sí, de eso. sí, sin duda. Sí, 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 porque como decía Paulina, se ha usado más cuantitativamente, pero nosotros lo hemos ido adaptando a partir de otros estudios también, ¿cuál? Pues sí, Y es pues. buenísimo como estrategia metodológica. Es el diseño de la aplicación que habéis comentado al inicio, Esto sí. ¿no? Pues queda mucho bien. Sí, me preocupa. Que era relación a lo del instrumento, Sí. bueno, lo primero que si este paradigma del curso de vida es actual o pues ya lleva unos años considerando. Sí, mira, ¿quién plantea esto? Elder se llama, en los años 60. Comienza a darle vuelta a esto y a decir, cuidado, porque hay, sobre todo el efecto que tiene el contexto social histórico en que vive una persona. Y hay un efecto cohorte que es muy distinto. Entonces, la vida no es un ciclo que se repite igual para todos. Entonces, hay eventos sociohistóricos que, si bien, como decía también Catalina al principio, todos pasamos por las infancias, por las juventudes, por las adulteces, ¿no es cierto? Podríamos decir así, en términos de que nuestro cuerpo va cambiando, vamos cumpliendo años, pero el contenido y la experiencia misma va a ser muy distinta. Lo que estamos diciendo desde recién, las juventudes que tuvieron las personas distintas a las que están teniendo ustedes, las que tuvimos nosotros. Entonces, hay una serie de efectos que este autor empieza a identificar y dice, cuidado, cuando estudiemos el curso de la vida, y no solo la vejez, el paradigma del curso de la vida se utiliza mucho también en estudios de juventud. Y el calendario de vida se utiliza mucho en estudios de juventud, en relaciones afectivas, por ejemplo. Entonces les pregunta, ¿cuándo la iniciación sexual, cuándo tuvo su vida de pareja, cuántas parejas, y así, ¿no? Y cómo va configurándose. Pero sí, de los años 60, los primeros que ahí se empieza a gozar, digamos, que son estos principios que nosotros presentamos acá. Y ahí, perdón, Hareven también es una autora, que se las podemos dejar, que hace estudios del curso de vida vinculado a temas de familia en los periodos de guerra también. Entonces, lo que buscan ahí es vincular lo individual y lo social, ¿no? Cómo la trayectoria de vida individual se va relacionando con hitos de la sociedad y cómo eso influye mutuamente, ¿no? Para romper un poco también esta mirada de solo la vida individual, sino que el contexto, cómo influye. Y ahí uno se da cuenta que la vida de uno no es de uno. Uno puede hacer una entrevista biográfica, incluso una técnica de historia de vida, que mientras sea solo una persona. Pero esa vida de ese sujeto se construye y tiene sentido porque está interactuando con otros sujetos, con otras vidas, ¿no? El principio de la vida interconectada, o también este curso de la vida, hay un curso de la vida normado que se llama. Está definido social y culturalmente, que también tiene su calendario, y cuándo se espera que ocurran determinadas cosas. Hay cuestiones que están marcadas legalmente que son más fijas. Por ejemplo, la edad en que nos incorporamos al sistema educativo. ¿A qué edad ocurre eso? ¿A los 6 o antes? 5 o 6 obligatoriamente. Obligatoriamente. Entonces, claro, eso como que varía poco. Pero también hay algo de este conocimiento más social, de que cuando se espera de que yo ya me ingrese al mercado de trabajo, me independice de mi familia, si bien esas edades se han movido bastante. O que venga el primer hijo.
las maternidades, los estudios de maternidades muestran que el primer hijo llega después de los 30, Si es que llegan, claro. si es que llega, ¿no? Ya, También cambian, ¿no? pensando que va a llegar, ¿no? Después de los 30, entonces también hay unos, entonces también van cambiando esas transiciones que están normadas. Entonces, si bien cuando nosotros nacemos y llegamos a este mundo, este recorrido, el camino ya está trazado, por decirlo así, social y político. ¿Qué etapas voy a ir pasando? Ahora, ¿cómo las paso? ¿En qué momento? Eso va a depender del momento histórico, etcétera, ¿no? De la capacidad de agencia que yo tenga, y por eso se aplican esos principios. Interesante ver ese punto de vista. Una última pregunta, porque entiendo que, o la compañera, ustedes dicen, Sandra y la Sí, yo creo profesora, que porque le hemos robado un poco de tiempo a la clase siguiente, 5 minutos y así a menos cuarto salimos y tenemos Ajá. menos 15 minutos. sí, tú tenías una pregunta. A ver, ¿qué características presentaba la región metropolitana de Valparaíso como para concentrar tanta población mayor de 80 años? Sí, ¿qué características? Sí, presentan esas Algunas de las características, bueno, la región metropolitana es la región, la capital, entonces es una región que atrae mucha población, migración, etcétera, entonces eso impacta. Concentra una parte Claro. de la población del país. Y Valparaíso es la segunda capital, ¿no? Esas, como yo diría, son regiones que tienen más índice de envejecimiento y tiene que ver con eso. Y también me imagino, pero ahí, bueno, Paulina les puede comentar, el tema del acceso también a servicios, ¿no? Al ser capitales y tener mayor urbanización, acceso a servicios, también permite o de alguna manera sostiene a la población acceso a salud, etcétera, que permite que las personas también se mantengan más tiempo, ¿no? Sí. A pesar de que la persona más longeva, que era un chileno, incluso no solamente el más longevo en Chile, en América Latina, ¿no? Era un señor que vivía en el sur de Chile, soltero. El más longevo, curiosamente, han sido solteros. Este cumplió 121 años. Pero él, claro, él vivía en una zona sur, pero esa era la excepción. Sí, claro. Nosotros hemos dedicado desde 107 años. Y el fenómeno contagió quizás también en la segunda zona, En la zona sur. y que se viva de una manera más tranquila que en la ciudad. Mira, no sabría decirte. A veces algunos mitos, porque la vida, imagínense vivir en un puerto que todo es cerro. Sí, claro. Tienes que subir escaleras. Exacto. No sé si eso a lo largo de la vida te generó, no sé. Buena salud. Ay, perdón, aquí. Por aquí había alguien. Nada, primero como sí felicitarles por traer como este tipo de perspectivas, de otras miradas, porque obviamente, claro, cuando hablaban del timing, venía aquí como, yo soy ecuatoriana, y claro, habitar esto, como entender también cómo es visto cada sujeto, sabes, como también cómo son vistos los yayos, las yayas, cambia mucho, ¿no? Cambia mucho la perspectiva, por eso como que traer este tipo de investigaciones también como interpela y así pues resumimos como otras cosas. Yo tenía como un interés particular en saber como cuál es la epistemología que ustedes están como llevando en esta investigación, debido a que resueno mucho con el tema de los cuidados. Yo soy indígena, vengo de una comunidad quichua en Ecuador, y es interesante porque, por ejemplo, nosotros en esta ética de cuidado tenemos al Wiñachina Yachay, que es en lengua significa como la crianza mutua, ¿no? Esta crianza mutua que implica no solo una mirada de personas, sino que une comunidades humanas y no humanas. Entonces, en este cuidado, en esta lógica de un poco de transacciones de cuidados, ¿sabes? Como lo que yo veo aquí, ¿no? Como cuidé, soy cuidado, recibo cuidados, me cuidé, ¿sabes? También como pensar en qué momento
claro, porque ustedes justo contaban como la parte histórica, no sé, social, psicológica, algo así, que está vista, pero creo que también sería interesante como dejar como pregunta, ¿no? Porque al final ustedes están dando una semilla más a la academia, dejar como pregunta dónde queda la parte espiritual, porque la parte espiritual, claro, es la forma de relacionarse con el mundo, con la vida, y eso implica también con la forma en la que se reciben esos cuidados, o sea, el tema de la reciprocidad. Entonces, esa reciprocidad, ¿cómo es como entendida? Porque no es la misma lógica de acá que yo entiendo el sujeto-objeto, lo que se da, lo que se recibe, a una lógica que también parte desde una cosmovisión de las formas de vivir. Entonces yo hablo por parte de mi comunidad, hablo desde un conocimiento situado, en donde, claro, o sea, yo puedo llegar con el tema del feminismo, con el tema, porque yo, claro, yo entiendo eso, yo entiendo también la carga histórica, yo también como que puedo dialectizar los problemas que hay dentro de mi comunidad, pero también comprender que esas otras lógicas o formas de ver el cuidado implican también que, claro, para mi mamá, para mi papá, aunque cueste pensarlo, no tengo que realmente como siempre estar como cuestionando esta parte de, ay mamá, pero tú haces la comida, ay mamá, pero tú ¿por qué vas a sembrar? Y cuando ella me está diciendo, no, es que si yo no siembro, la energía de la tierra no toma lo mismo. Eso rompe con cualquier teorización que yo puedo venir estudiarla desde Occidente y cuestionarla en este caso en mi familia, en mi comunidad, ¿sabes? Y la primera comunidad, lo que ustedes hablaban, es la familia. Entonces, ¿cómo se da también esa lógica de retribución desde otro punto, desde un punto espiritual también, dado que somos seres que también nos atraviesan eso, ¿no? Como esa reciprocidad, es algo distinto a la transacción de cuidado. Sí, mira, quizás más como hallazgo lo estamos viendo, porque también nosotros participamos con Catalina en un proyecto que es sobre socioecologías del cuidado. Y ahí trabajamos en la zona austral de Chile, que es una zona huilliche, pero que hay mucho con el tema del mar, el bosque, y uno observa esas cosas. Entonces también estamos influenciados por ese otro proyecto. Y acá, como lo que decía hace un rato, en el análisis que estamos haciendo, pero es un hallazgo, no es que nosotros lo hayamos querido observar, sino que están apareciendo los datos en el cuidado más allá del humano. Cuido a humanos, pero también más allá a otros que no son humanos, como les decía, el tema del barrio. Cómo cuido el barrio, cómo cuido mi hogar, cómo cultivo cosas en mi hogar también. Hay cierta vida cotidiana que nosotros reproducimos que empiezan a aparecer este tipo de cosas. ¿Ya? Pero, pensando en términos de trayectoria, pensando que es una generación, imagínense, pasamos su vida 80 años, ¿no? Casi un siglo ha pasado y ellos han vivido cambios. Desde me tengo que cuidar solo o el tema de la reciprocidad, pero cuando viven ahora, están viviendo en un país neoliberal donde la ideología de lo individual está muy fuerte, muy fuerte. Nosotros tenemos, ¿cuántos? 60 años, 50 años después de la dictadura, que hemos sido socializados en este modelo individual, ¿no? Entonces, lo que te dicen, claro, ellos reciben, pero el otro, sienten que el otro no se siente obligado a seguir cuidando. Mi hijo, por mucho que sea mi hijo, no está obligado a cuidarme. De ahí que aparecen estas redes de amistad. ¿Cómo voy a molestar a mi hija porque ella ya tiene sus problemas? Entonces, si bien la hija cuida, pero no hay una cosa que se vea desde el punto de vista de reciprocidad, ¿no? Existe, pero ellos no lo significan de esa forma. Y yo creo que si uno lo mira, como dices tú, epistemológicamente hay un modelo, no solamente económico, cultural, hay un modelo cultural que permea las relaciones interpersonales. Entonces, y eso uno lo ve, ¿no? Cómo justifican el que no, cómo voy a molestar al otro, no sé qué, es responsabilidad mía. De ahí que Catalina también, me acuerdo que me criticaba mucho cuando le dije, oye, pero observemos esto del autocuidado. Y dice, pero ¿cómo el autocuidado? No, eso no. Y yo no decía. Bueno, me
Claro, dijiste, reaccionaste con el Sí, es que autocuidado. es Así un que, concepto muy criticado también, muy criticado, ¿no? como la obligatoriedad de No sale de cuidarse, ¿no? Sí, Porque Que sabes, no te cuidas. ocúpate, no importa la condición en la que estés, pero tú eres responsable. sí, de ti mismo. Claro, desde ese punto de vista yo lo comprendí, la cuestión de mi colega, pero estamos como mirando desde otro aspecto, ¿no? Sí. Bueno, por ahí. Sí, pero muy interesante el tema del cuidarse y el analizar el cuidado situadamente. Y hay autoras, sobre todo feministas, que trabajan esto de trabajar en los cuidados desde esta mirada más situada. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación.